médico de salud del Hospital de Iquitos. A continuación, vamos a ver la exponencia. Adelante, doctora. Buenas tardes con todos. Bueno, les venimos hoy día a presentar lo que es el tema de bronquitis aguda, ¿no? Como estamos teniendo ahorita épocas de friaje, estamos presentando en nuestras emergencias ingresos. Ya pasamos lo que era las diarreas y ahorita nos toca las bronquitis, las bronquiolitis, los procesos asmáticos. Entonces hoy día le venimos a presentar lo que es la bronquitis aguda en pediatría. Comenzamos. Primeramente tenemos que ver los objetivos de la exposición, ¿ya? Vamos a definir y comprender la bronquitis aguda en el contexto de pediatría, revisar la epidemiología, la etiología y la fisiopatología de la enfermedad. Vamos a ver las manifestaciones clínicas y diagnósticos diferenciales y abordar el manejo terapéutico de esta patología. Y también ver las complicaciones. Entonces comenzamos viendo primero las características pediátricas de las vías aéreas, altas y bajas. Vamos a comenzar que las vías aéreas en nuestros pacientes pediátricos, vemos que la mucosa nasal está revestida por la mucosa olfatoria, donde el tercio externo está revestido por el epitelio escamoso estratificado queratinizado, el cual va a ser rico en células productoras de moco. Y los 2 tercios internos está tapizado por el epitelio escamoso estratificado no queratinizado, el cual cumple funciones de olfato, filtración, humidificación y calentamiento aéreo. ¿Ya? También vemos que la nariz de los niños, después de la glotis, es el lugar con mayor resistencia al paso del aire y es importante, por lo tanto, mantenerlas despejadas, con decirles que un resfrío puede obstruir las fosas nasales de nuestro niño e impedirle la alimentación y la respiración, que muchas veces habremos recibido en nuestra emergencia, niños que se están ahogando, menores de 3 meses, que las madres vienen 3 de la mañana. ¿Y cuál es el tratamiento que les damos? No son intramusculares, sino los lavados de las fosas nasales con el cloruro de sodio. Entonces, esa simple acción tenemos que enseñar a nuestras madres para que no estén corriendo en la madrugada. Los que hacemos guardia en emergencia, vemos que hemos recibido niños morados, cianóticos, por tener las fosas nasales obstruidas por un moquito espeso. ¿Ya? A veces decimos o escuchamos decir, los pediatras solamente saben desobstruir fositas, diarreas, pero estas fosas nasales son muy importantes para nuestros menores, para nuestros pacientes pequeños, ¿ya? También tenemos que la lengua del lactante es más grande en proporción a la cavidad orofaringea que la del adulto. Por lo tanto, va a obstruir más fácilmente la vía aérea ante los cambios de posición. Entonces, siempre explicamos a la madre, señora, mantén la vía aérea respiratoria de tu niño. Muchas veces vemos comercialmente el Rino-Bebé, el Rino-Air, muchas fórmulas. Entonces hay que educar a estas madres a cómo desobstruir las vías respiratorias. ¿Ya? También tenemos que ver que en nuestros pacientitos pediátricos, la faringe de los niños se destaca por presentar las trompas de Eustaquio más horizontalizadas, lo cual favorece la diseminación de los procesos infecciosos hacia el oído, como el reflujo de leche a estas estructuras cuando están siendo dados de lactar. Entonces hay que procurar que nuestras mamitas den de lactar de forma vertical a estos niños. Muchas veces tenemos microaspiraciones, infecciones óticas a repetición porque el niño está siendo alimentado de forma horizontal o le dan el tete en la cama. Y no nos damos cuenta por qué este niño está presentando estas infecciones. Es por eso, porque nuestros niños presentan horizontalización de las trompas de Eustaquio, que favorecen la diseminación de las infecciones al oído, ¿ya? También tenemos que los lactantes inicialmente son respiradores nasales, ¿ya? Lo cual favorece la respiración y la deglución de manera simultánea con la succión y esta deglución. Esto se va a mantener aproximadamente hasta los 3 meses de vida.
También vamos a ver que dentro de estas características de la vía aérea baja, el cuello de nuestro neonato es más corto y esta epiglotis tiene la forma de un omega, es laxa y corta y se proyecta hacia atrás, evitando así la aspiración de los alimentos durante el proceso de la alimentación de nuestros pequeños. ¿Ya? También vemos que esta laringe en los infantes se encuentra más en posición cefálica y la cual tiene una forma de embudo a nivel de C3 y C4, lo cual facilita la respiración nasal, pero también vamos a ver que hay más riesgo de obstrucciones en caso de inflamación. Entonces, ¿qué tenemos que recordar? Que nuestros pequeños tienen fosas nasales pequeñas, tienen una lengua grande y una cabeza de mayor tamaño con relación al cuerpo. ¿Ya? Seguimos. También vemos que las cuerdas vocales en nuestros pequeños pacientes se aprecian con una inserción baja en su porción anterior y una estenosis subglótica de características fisiológicas. ¿Ya? La tráquea también vemos que es más elástica y comprensible, lo que puede favorecer y beneficiar en situaciones de tos, pero también contribuir a la dificultad respiratoria en caso de infecciones. Entonces vamos viendo las diferencias entre los niños y los adultos. También tenemos que el diámetro y el tamaño de las vías respiratorias traqueobronquiales es de menor tamaño y longitud del calibre del adulto. ¿Por qué? Esto va a facilitar más las obstrucciones graves mientras sean más pequeños nuestros pacientes. Vamos a ver también que es mayor el número del tamaño y de las glándulas mucosas, las cuales están asociadas a una actividad ciliar deficiente y además tenemos con un reflejo toxígeno ineficiente en nuestros pequeños pacientes, lo cual va a provocar una mayor cantidad y acumulación de secreciones en la mucosa respiratoria de forma secundaria. ¿Ya? Entonces vamos a ver que durante el desarrollo de nuestros pacientitos, ¿qué va a pasar? Ellos presentan una actividad metabólica más aumentada, por lo tanto requieren más oxígeno. Y esto se compensa porque van a presentar frecuencias respiratorias más altas que del adulto, ¿no? Vemos que nuestros recién nacidos tienen frecuencias respiratorias que van de 40 a 60 por minuto, en los pacientes lactantes de 30 a 40 por minuto, en los preescolares de 20 a 30 por minuto y ya en los escolares de 15 a 20, ¿ya? Por su alto metabolismo de los niños. ¿Ya? También estamos viendo, seguimos diciendo que el cuello de nuestros neonatos y nuestros lactantes es más corto y no favorece el paso del aire fácilmente. Por ello es importante la posición al dormir de estos niños. Ya se está cambiando la posición de hacer dormir a los niños boca abajo, estarles poniendo almohada, lo cual antes provocaba la muerte súbita de estos niños, ¿no? Ya estamos cambiando eso, se está disminuyendo. También tenemos que las costillitas de nuestros pequeños van a estar horizontalizadas durante el primer año de vida y una vez que comienzan a caminar, estas comienzan ya a horizontalizarse, la cual queda establecida a los 5 a 7 años de edad. Así también vemos que ante una infección respiratoria, los niños van a comenzar a aumentar su trabajo respiratorio, lo cual se hace evidente porque los niños van a comenzar a manifestar tirajes, ¿no? Tirajes a nivel external, costolateral, lo cual puede cansar a nuestros pacientitos, ¿ya? Vemos que también nuestros músculos intercostales están poco desarrollados y se fatigan fácilmente ante esta sobreestimulación por una infección respiratoria. ¿Ya? También tenemos que recordar que en nuestros pacientes pediátricos predomina la respiración abdominal con base en los movimientos diafragmáticos, ¿ya? Ya a los 2 años la respiración va a ser tóraco-abdominal y finalmente a los 5 años se considera torácica. También vemos que los pacientes van a tener más riesgo de broncoespasmo porque son más susceptibles a respuestas exageradas, irritantes, infecciones en comparación a los adultos. Entonces ya entramos con la definición de la bronquitis aguda. ¿Qué viene a ser en sí la bronquitis aguda? Fisiológicamente, la definición de bronquitis aguda es la inflamación aguda de la mucosa bronquial, generalmente por infecciones respiratorias de origen viral.
¿Ya? Vamos a ver la diferenciación de la bronquiolitis y la neumonía, la importancia del tema, la prevalencia y la carga de la enfermedad en la población pediátrica y la necesidad de un enfoque actualizado y basado en la evidencia. ¿Ya? Vemos que la epidemiología global de esta bronquitis es una de las principales causas de atención médica en niños y se estima que las infecciones respiratorias agudas incluyen la bronquitis y son responsables de un alto porcentaje de las consultas pediátricas, ¿ya? Aquí les presento un estudio que se realizó en España, donde las infecciones por el virus sincitial respiratorio afectaban aproximadamente al 75% de los lactantes en su primer año de vida. Con un 2 al 3% de ellos requirieron hospitalizaciones debido a la bronquiolitis y que a menudo se presenta junto con la bronquitis aguda. ¿Ya? Tenemos otro estudio en Guayaquil, en Ecuador, donde se encontró que el 88% de los casos de la bronquiolitis en niños menores de 5 años eran de origen viral. Y la investigación, que incluyó 100 niños en el área de emergencia de un hospital, reportó que la mayor incidencia se observó en niños menores de 1 año, lo cual correspondía a un 47%, y el que el 38% de los casos se debieron a gripes mal curadas, ¿no? Otro estudio de prevalencia de infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años en un centro materno-infantil en Lima en el año 2020. En este estudio se reportó la bronquitis fue una de las infecciones respiratorias comunes en las poblaciones pediátricas, aunque no se especificaron las cifras exactas para la bronquitis. Se observó una alta carga de infecciones respiratorias agudas en general. ¿Ya? Ahora vemos la carga de la enfermedad, ¿no? La carga de la enfermedad en la parte del impacto en la salud pública, ¿no? Las bronquitis agudas contribuyen significativamente a la carga de enfermedades respiratorias en la infancia. En muchos países, en respecto es un alto número de visitas a nuestros servicios de emergencia. ¿Ya? Vemos que la morbilidad está asociada con la bronquitis aguda, representa un problema de salud pública, especialmente en contextos donde tenemos los factores de riesgo, como la contaminación ambiental, la falta de vacunación, el hacinamiento. ¿Ya? Ahora, tenemos estadísticas de hospitalizaciones respecto a lo que son las bronquitis agudas, ¿no? En un estudio en España se reportó que la bronquitis aguda es una causa frecuente de hospitalizaciones en lactantes, con una alta prevalencia de infecciones por virus sincitial respiratorio que afecta a un porcentaje significativo de la población infantil. ¿Ya? También tenemos estudios en el sur, ¿no? En Chile, en el 2008 al 2017, ellos tomaron más que todo sobre la bronquiolitis, porque viene asociada también con bronquitis, ¿no? Representa el 93.6% de los egresos hospitalarios por diagnósticos respiratorios en menores de 5 años, siendo el 51.1% de los pacientes niños menores de 1 año y el 83.7% menores de 2 años, ¿ya? En España también se hizo un estudio con la bronquiolitis y la bronquitis, que es la causa más frecuente de hospitalizaciones en menores de 2 años, con un pico máximo de incidencia entre los 2 y 3 meses de edad. Aproximadamente el 2 al 3% de los niños con una primera infección por virus sincitial respiratorio en los primeros 12 meses de vida, lo cual requirieron hospitalizaciones y el 2 al 6% de ellos ingresó en cuidados intensivos. ¿Ya? Durante la pandemia del COVID-19, del 2020 al 2021, vimos que hubo una disminución significativa de los ingresos por infecciones respiratorias agudas, incluyendo bronquiolitis en las UCIs, ¿no? Probablemente debido a las medidas de distanciamiento social que se tuvo en ese tiempo. ¿Ya?
Vemos que en los últimos 5 años las estadísticas sobre hospitalizaciones por bronquitis agudas en pediatría en el Perú han mostrado datos significativos, ¿no? Vemos que los egresos hospitalarios entre el 2014 al 2018, la bronquitis aguda fue responsable del 93.6% de los egresos hospitalarios por diagnósticos respiratorios en niños menores de 5 años. En este grupo vemos que el 51.1% de los pacientes hospitalizados eran menores de 1 año y el 83.7% eran menores de 2 años. Entonces también tenemos que el promedio hospitalizado de estos niños hospitalizados por bronquitis agudas tenemos un promedio de 3.8 días de estancia hospitalaria sin diferencia significativa en función del sexo o el tipo de diagnóstico. Estos datos, ¿qué nos van a reflejar? Los datos nos reflejan la carga significativa de la bronquitis aguda en la pediatría peruana, ¿no? Destacando la necesidad de intervenciones en salud pública para abordar los factores de riesgo y mejorar los resultados en esta salud pública de los niños. Ahora tenemos lo que es la epidemiología y la etiología, ¿no? Vemos que dentro del grupo etario y la tasa de incidencia. Tenemos el grupo etario, va a ser menores de 2 años con una incidencia de 1 de cada 3 lactantes. Y entre los menores de 6 meses, la máxima incidencia es entre los 2 y 6 meses de edad. En los menores de 1 año, el 75% de los lactantes afectados son por el virus sincitial respiratorio. Y los niños de 0 a 14 años, es el 5º motivo de consulta en atención primaria, ¿ya? Los lactantes hospitalizados del 2 al 3% requieren hospitalización por el virus sincitial respiratorio. Tenemos también lo que son las variables y su descripción, ¿no? En cuanto a las estadísticas, tenemos que la bronquiolitis aguda es más frecuente durante los meses de invierno, especialmente en climas fríos. Y la incidencia es en lactantes. La incidencia máxima de esta bronquitis aguda se observa entre los niños de 2 a 6 meses de edad, con picos en invierno. Ya en la variación geográfica, la prevalencia de las bronquitis agudas puede variar según la región. En áreas urbanas, la contaminación puede aumentar estos casos. Ya en cuanto a la epidemia de virus sincitial respiratorio, durante estas epidemias de virus respiratorio, la bronquitis aguda se incrementa notablemente, especialmente en invierno. Ahora vamos a ver que la exposición a contaminantes ambientales y al humo del tabaco puede aumentar la incidencia de bronquitis aguda en nuestros pacientes. ¿Ya? Tenemos que la presencia de hacinamiento en el hogar aumenta el riesgo de bronquitis aguda. Los niños menores de 6 meses tienen mayor riesgo de desarrollar bronquitis aguda. La exposición al humo, al tabaco, también tenemos que los pacientes que acuden a las guarderías tienen un mayor riesgo de infección respiratorias. La presencia de un hermano mayor que vaya al jardín o al colegio aumenta el riesgo de infecciones importantes. Niños con enfermedades pulmonares crónicas, cardiopatías, inmunodeficiencias. Ahora estamos viendo que hay aumento de prematuros, ¿no? Y muchos de nuestros prematuros quedan con su displasia broncopulmonar. Entonces son también condiciones de salud preexistentes de estos pacientes que les condicionan a que padezcan de bronquitis aguda. La no lactancia materna aumenta también el riesgo de infección respiratoria y también los antecedentes familiares de alergias, atopías, asma, incrementa el riesgo de la bronquitis aguda, ¿ya? Ahora, dentro de los agentes etiológicos para bronquitis aguda vemos el virus respiratorio, rinovirus, sincitial respiratorio, influenza, parainfluenza, adenovirus y coronavirus. Dentro de las bacterias, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae y otros. Las manifestaciones clínicas de nuestros pequeños pacientes, ¿no? Vamos a ver que en los neonatos, como tienen una caja torácica bastante flexible, la dificultad respiratoria no va a ser muy notoria. En los neonatos que van a presentar apnea y bradicardia,
Entonces, no vamos a esperar que un recién nacido tenga tirajes. Entonces, hay que estar vigilando eso, ¿ya? En lactantes y preescolares aparece junto con otros procesos de vías respiratorias altas, como la rinofaringitis o el catarro de las vías altas. También tenemos que los vómitos provocados por la tos o las flemas son frecuentes. Otros signos o síntomas con mayor o menor frecuencia son lo que es la fiebre, el malestar general, ronquera, dolor torácico y la disnea. A la auscultación que podemos encontrar en nuestros pacientes, frecuentemente podemos encontrar roncos y sibilantes. ¿Ya? Ahora, lo bueno de la evolución clínica, que es de inicio gradual y resolución de 1 a 2 semanas en la mayoría de los casos, y persistencia de la tos por varias semanas puede quedarles. Ahora, el diagnóstico de nuestra bronquitis aguda. El diagnóstico de nuestra bronquitis aguda es clínico y nos los plantearemos ante un niño que presenta tos con o sin expectoración de menos de 2 semanas de duración. Los estudios de imágenes y de laboratorio no son necesarios de rutina. ¿Ya? El diagnóstico diferencial de nuestra bronquitis aguda tenemos que plantearlo ante una bronquiolitis, ¿no? Niños menores de 2 años, neumonía, asma, cuerpo extraño y el reflujo gastroesofágico. Ahora, ¿cuál es nuestro manejo terapéutico de nuestra bronquitis aguda? No existe ningún tratamiento específico. Se recomienda una serie de medidas de soporte. El cual tenemos tratamiento de soporte, la hidratación. Tenemos que mantenerlo a nuestro paciente hidratado. Si es menor de 6 meses, de preferencia leche materna. Si es un niño que ya puede tomar, que tome de preferencia de un vasito, de un toma todo. Evitar en lo posible de alimentarlo acostado, darle lactar lo más verticalmente posible, sacarle el chanchito, por las características que hemos explicado de las vías respiratorias altas y bajas, ¿no? Tenemos que manejar la tos y la expectoración, ¿ya? La limpieza de las vías aéreas, como les dije, el lavado nasal. Eso que parece tan insignificante para muchos, es muy importante para nosotros en pediatría. Ahora tenemos niños hospitalizados por bronquiolitis, menores de 2 meses que llegan con una dificultad respiratoria marcada y el manejo, limpieza de las vías aéreas. Entonces hay que instruir a nuestra madre, a la nana, a quien se quede con el paciente de limpieza de las vías aéreas superiores. ¿Ya? Ahora, el manejo antibiótico no está indicado de rutina. Está reservado para los casos con sospecha de sobreinfección bacteriana, ¿ya? Los broncodilatadores y corticoides evidencian limitada eficacia. Considerar en caso de sibilancia, persistencia o historia de asma, ¿no? Tenemos que tratar de ver si nuestro paciente es un niño atópico, si está cursando con una bronquitis más una bronquiolitis más una neumonía por una infección sobreagregada, está cursando con una bronquitis más un asma. Entonces tenemos que hacer una historia detallada de nuestro pacientito. Ahora vemos las complicaciones y pronóstico. Las complicaciones, sobreinfección bacteriana, exacerbación de enfermedades crónicas, como dije, ¿no? Si tenemos un paciente prematuro con antecedentes de prematuridad, displasia broncopulmonar, que tiene su bronquitis y se le agrega su neumonía, bueno, a este paciente le tengo que cubrir con antibiótico. ¿Ya? Una neumonía sobreagregada, insuficiencia respiratoria que requiere cánula, ventilación. Entonces tenemos que estar evaluando a nuestro paciente, no porque dice que no, ya no necesita antibiótico, no, al paciente lo manejamos en la evolución, cómo va evolucionando todos los días. Al inicio no necesitaba, pero en el transcurso de la hospitalización hay niños que se complican y tenemos que agregarle el antibiótico. ¿Ya? El pronóstico de nuestra bronquitis aguda generalmente es favorable, con resolución completa en la mayoría de los casos, y el riesgo de recurrencias y desarrollo de asma en algunos casos. Tenemos que ver también las antecedentes de atopía en estos pacientes. Gracias. Si tuvieran alguna pregunta. Sí, doctor, una pregunta. En cuanto a los casos que usted tiene de
o lo que ha detectado usted de bronquitis, como tal, ¿tiene hospitalizados en salud? ¿En su servicio? ¿Tienes hospitalizados? Sí, ahorita tenemos pacientes hospitalizados. O como complicaciones, por decir, bronquiolitis o asma. Tenemos ahorita niños en el área de respiratorios, que el área de salud cuenta con un cuarto de 5 camas para pacientes respiratorios. Las 5 camas están cubiertas y de entre ellos tenemos bronquitis agudas más bronquiolitis aguda más asma. Entonces no estamos presentando solo bronquitis, sino asociada a otra patología más, porque han comenzado con una bronquitis que se manejaron inicialmente en la casa y luego han presentado sobreinfección bacteriana y por eso han requerido su hospitalización para adicionarles antibióticos o hacerles terapias de rescate, porque los pacientes tienen también antecedentes de atopía, hijos de padres asmáticos, entonces vienen con bronquitis más asma. Entonces muchas veces la bronquitis no se presenta sola. No solamente ponemos bronquitis, pero el niño me está haciendo su neumonía. Entonces, si bien la bronquitis no requiere, dice, ¿no? El diagnóstico es clínico, pero este paciente no va a venir solo con eso. Si lo vamos a catalogar en niños menores de 2 años y tiene su primer episodio de sibilancias, entonces este paciente me está haciendo una bronquiolitis. Y si ese niño vemos que no mejora, se agrega alza térmica, mayor dificultad respiratoria, hiporexia, luce tóxico, y este paciente me está haciendo probablemente una neumonía, entonces tengo que cubrirle con antibiótico. Ahora, si este paciente ya tiene antecedentes de sibilancias a repetición, padre, madre asmático, rinitis alérgica, atópico, entonces este paciente me está viendo su bronquitis y su asma bronquial. Entonces estamos tratando de, en lo posible, entrenar a nuestros residentes que no solo se queden con el diagnóstico de bronquitis, porque estos pacientes vienen bronquitis y asma. Y si tenemos, como dije, prematuros, que ahorita nos ha aumentado, desde que yo comencé a trabajar acá, ahorita la parte de neonatología está, como le digo, con mayor apoyo. Y tenemos prematuros que han nacido de 26 semanas, 28 semanas, y muchos de esos son niños que tienen ingresos a repetición por su misma displasia broncopulmonar, y son los primeros que tenemos ingresados por bronquiolitis, por bronquitis, por neumonía. O sea, son pacientes que ya tienen una enfermedad de base que los va a complicar. Entonces hay que tratar de hacerle seguimiento a estos pacientes porque en algún momento se van a complicar. Gracias, agradecemos a nombre de la directiva de la Sociedad de Pediatría Filial Iquitos a la doctora Asunta por su exposición. Aplauso, doctora, por favor, por la doctora. Gracias. Bueno, se encuentra el doctor Loja. Eso creo que tenía que copiar.